Muy bien. ¿Cuántos alumnos hay? Chicos. ¿Ya están 30, 40? 34, doctor. Muy bien. Bueno, hacemos un repaso de lo que hemos avanzado en la anterior clase. Hemos visto, obviamente, la extensión, ¿no ve? Y la clasificación de extensión de acuerdo a si era leve, ¿no? A esto, ¿no? Adultos, que había que aprender estas fórmulas para niños y para lactantes, ¿no? Y los riesgos que se tenía. Eso hemos aprendido en la anterior clase y obviamente las formas. Ahora, y los factores que intervenían en la gravedad de la atención de pacientes con quemaduras, y había que tener en cuenta las edades extremas, había que tener en cuenta la vía aérea que es importante y las zonas perianales y anexas que también aumentaba la gravedad de los pacientes y los factores concurrentes a las quemaduras o traumatismos, ¿no? Porque ves, cuando explota una garrafa y se está quemando también, obviamente también vas a tener trastornos de trauma, ¿no? Y obviamente las otras enfermedades concurrentes que hemos citado acá, que era importante para determinar el riesgo de gravedad de los pacientes con quemadura. Y nos hemos quedado acá. ¿Qué va a pasar con un paciente que tiene quemadura? Obviamente, los pacientes quemados pequeños, obviamente casi los síntomas son muy pequeños, solamente a veces el dolor y obviamente pero los grandes quemados, a veces desaparece el dolor, pero obviamente por más importante es el momento del primer momento, ¿no? De retirar la quemadura, qué hacer, evitar el shock, etcétera, los cuadros clínicos que van a ocurrir. Obviamente, dentro de los signos y síntomas vamos a entender qué tiene el primer grado, el segundo grado, el tercer grado, qué signos, ¿no? Pero en forma general, siempre hay un enrojecimiento de la piel, hay inflamación, hay pérdida de vellos, hay dolor, hay ardor, ¿no? Fiebre, ampollas, piel blanquecina, carboniza, tercer grado, o sea, dependerá de los grados que hemos visto los signos y síntomas. Y los criterios de remisión, ¿a dónde? A lugares de alta complejidad. Hemos dicho los criterios de Artijas o de graves Artijas, siempre cuando tenga mayor de 70 puntos, estos criterios hemos hablado, ¿no ve? De estos criterios, ¿no ve? De graves Artijas, cuando tanto el niño menor tenga mayor de 70 puntos, lleven a unidades de mayor complejidad, ¿ya? Quemaduras por inhalación, tiene que ser atendido por gente que debe manejar esto. Quemaduras eléctricas, politraumatismo asociado, comorbilidades con graves asociadas y quemaduras intermedias profundas o complejas, tanto en las manos, regionales, perianales, etcétera, sí, y sobre todo los niños y los ancianos y embarazadas tienen que ser manejados, son criterios de remisión a unidades de quemología adecuada. Entonces, ya dentro del tratamiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, como es un paciente trauma, es igual a hacer el ABC de trauma. Es decir, todos los protocolos de reanimación como paciente politraumatizado se hacen en estos pacientes con quemadura. Entonces, el ABC de trauma, lo que dice ATLS. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es la vía aérea. Se debe asegurar la permeabilidad de la vía aérea. Es decir, peor si son pacientes que tienen quemaduras a nivel de la fosa superior, boca, ¿no? Narinas, ¿no es cierto? Quemadas las pestañas o sea, los pelitos de la nariz. Entonces, ese paciente sí o sí necesita entubar. O sea, mantener una vía aérea permeable, eso sí es necesario. Y también, obviamente, el control de la columna cervical. A nivel ventilatorio hay que garantizar que ese tubo o que ese paciente que no tiene compromiso de la vía aérea entre a nivel pulmonar buena ventilación. Y no solamente eso, no olviden que los pacientes quemados pueden tener alguna alteración del humo o del monóxido de carbono que ha ingresado a su organismo y produce un determinado problema ventilatorio. Entonces acá hay que ventilar con altos volúmenes de oxígeno. Valorar siempre la frecuencia respiratoria, auscultando si no hay algún otro compromiso, porque los pacientes quemados con politrauma también vamos a encontrar alteraciones del tipo de tórax inestable,
un neumotórax hipertensivo, otras complicaciones de trauma a nivel pulmonar, y que nos hace pensar que este paciente va a tener problemas muy serios. Por lo tanto, un paciente quemado tiene que estar en esas condiciones adecuadas, D en B, ¿no? En cuanto a lo circulatorio, es indudablemente mejorar la dinámica circulatoria correspondiente al relleno capilar, la presión arterial, la frecuencia es importante. Aquí en estos pacientes sí hay que colocar venas, buena vía venosa para hidratar y reponer la volemia de este paciente. Porque un gran quemado pierde mucho líquido y entra en shock hipovolémico. Entonces acá hay que tener que restituir grandes volúmenes. Y en la fase de déficit D, que es el déficit neurológico, hay que ver el estado de la escala de Glasgow, es decir, el estado del sistema nervioso central, y focalizar algunas lesiones de tipo neurológicas, ¿no? Y obviamente en exponer la magnitud de, cuidando la hipotermia, de cuánto de quemadura tiene estos pacientes, ¿no? Cuánto porcentaje para determinar su grado y gravedad del paciente. Entonces, ¿qué se hace cuando tengamos un evento inicial de quemadura presencial? Primero, retirar la ropa. Indudablemente, baños con agua, jabón antisépticos, cobertura de pomadas, vendaje, sí, prolijo es importante, el vendaje más grueso, pero con una limpieza prolija, adecuada con todos los conceptos de asepsia antiséptica. Si cumplimos este requisito, no olviden, en gran quemado, la primera curación es vital para evitar lesiones, problemas, ¿no? De posteriores, como pus, como retracciones, heridas cicatrizales, etcétera. Pero también dependerá de la magnitud de la quemadura, ¿no? Cuando se hacen escarectomías o fasciotomías, sobre todo cuando hay el estadio grado 3, ¿no? Cuando hay quemadura tanto de la dermis, ¿no? Llega casi hasta la hipodermis, donde obviamente va a producir síndromes compartimentales y donde tienes que hacer incisiones de fasciotomía para mejorar la respiración o facilitar tanto abdominal como torácica, y también en los brazos para mejorar la perfusión de los vasos sanguíneos. Es importante, ¿no?, colocar una vía venosa adecuada, pacientes entubados, ¿no?, cuando obviamente son grandes quemados, el estado de conciencia está bajo y además hay compromiso de las narinas, este sí necesita entubar al paciente. O en caso de otro, miren, la cara bien quemada, y utilizar una vía central para también hacer un buen manejo del medio interno. Quemaduras labiales. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando estamos en la vía aérea con paciente quemado? La intoxicación por el monóxido de carbono es vital. No saben ustedes, o sea, saben ustedes que la afinidad del monóxido de carbono tiene 40 veces mayor afinidad a la hemoglobina que el oxígeno. Por lo tanto, liberar el monóxido de carbono es muy difícil, por lo menos tarda como unas 2 horas a oxígeno premio para liberar todo este oxígeno, pero a oxígeno pleno, ¿no?, de 100%. Lesiones por inhalación supraglótica, es decir, las quemaduras por el calor que ha producido, puede quemar la zona supraglótica y producir un edema. En ese caso, sí hay necesidad de intubación en este paciente. Lesiones de inhalación infraglótica, peor aún si estas lesiones por quemadura llegan a la parte infraglótica, es decir, debajo de la laringe. Entonces ahí sí tenemos que colocar sonda o tubo orotraqueal, o si no, hacer tricostomía. Signos de lesiones por inhalación, aquí vamos a ver algunos signos para decidir si ese paciente se va a intubar o no se va a intubar. Quemaduras de las pestañas o fibras nasales, ¿no? El paciente va a expectorar y va a ver carbonáceo, va a expectorar. Edema facial, estridor, quemaduras faciales, trastornos de la oxigenación, es decir, saturaciones bajas de oxígeno, y historia de la quemadura en los espacios. Entonces, estos signos nos hacen determinar que vamos a intubar un paciente por vía aérea. Entonces, los pacientes a nivel, ¿no?, con niveles de conciencia menores, 20% de cobertura corporal, de quemadura, obviamente a esto aparece dolor, náuseas, confusiones, coma, muerte, obviamente ya es
dato muy importante para determinar qué hacer con estos pacientes que vamos a tener estas características, ¿no? Revaluar siempre la situación respiratoria. No olviden que la vía aérea es muy importante para hacer luego la fluidoterapia y evitar mayores problemas en estos pacientes. Se puede utilizar broncodilatadores para mejorar la entrada de aire hacia los pulmones, ¿no? Entonces, ¿cuándo pensar en entubar? Aquí están los criterios. Quemaduras mayores de 50%. Quemaduras extensas en la cara, así como ven, edema, labios quemados, edematizados, quemaduras a nivel de las fibras nasales, ¿no? Entonces, este paciente sí necesita intubación. Edema significativo, como están viendo, signos de obstrucción de vía aérea, si hay un compromiso hasta adentro, ¿no? Dificultad para tragar o estridor, cambios de voz significativo, uso de músculos accesorios, que están utilizando aquí las retracciones costales, ¿no? Pobre protección de vía aérea también es importante, y trastornos de oxigenación y ventilación y necesidad de altas dosis de opiáceos porque le está doliendo. ¿Y qué hacen los opiáceos? Deprimen el sistema cardiorrespiratorio, por lo tanto este paciente sí o sí necesita entubar. Entonces, estos son los criterios para entubar a un paciente, ¿no?, que está con quemadura. ¿Qué más vamos a pedir cuando ya estemos en B, en C? En C, obviamente, van a sacar laboratorios, van a sacar sangre, y tenemos que ver, obviamente, algunas conductas en C. ¿Qué vamos a hacer en C? ¿Qué vamos a dar? Vamos a dar hemoconcentración, pérdida de fluidos, hipoproteinémicos, obviamente va a haber pacientes hipoproteinémicos. Estos pacientes grandes que más van a estar en acidosis metabólica sí van a entrar, en hiperlactemia sí van a entrar, mala perfusión tisular sí van a estar, elevación del CPK, ¿no es cierto?, que sí existe cuando pides un laboratorio de los grandes quemados. Obviamente es parte de destrucción celular, ¿no? Síndromes compartimentales, elevación de las troponinas, ¿no? Esto también, obviamente, elevación de troponinas no solamente es significativo patognomónico de un infarto agudo de miocardio, sino que también obviamente, por lisis o por isquemia, se produce estos problemas por parte cardíaca. La hipoxia también, la hipercapnia o síndromes por inhalación, que son de la carboxihemoglobina, que son propios de estos pacientes. Entonces, podemos pedir estos laboratorios, ¿no? Ácidos, una gasometría, pedir el CPK, pedir las troponinas, pedir factor, cómo está nuestro CO2, nuestra oxigenación, ¿no?, a través de una gasometría, y nos vamos a dar cuenta de las pruebas complementarias que podemos utilizar para hacer un mejor manejo de estos pacientes. Obviamente es importante sacar una radiografía de tórax para ver cómo está comprometido los pulmones o no, un electrocardiograma para ver cómo está la parte del potasio, porque a veces en el potasio las tepicudas, ¿no?, alteraciones, ¿no?, y ver también la fibroscopía, que también nos ayuda a visualizar sobre todo la parte supra e infraglótica para ver si hay el compromiso o no, y determinar obviamente una buena. ¿Qué más hay que hacer? Agregar coloides los primeros 24 con 12 horas, analgésicos, ¿no? El fentanil es un opiáceo depresor, el remifentanilo también. Obviamente esto es para mantener una buena dinámica respiratoria y poder ser pacientes entubados, o en su caso utilizar analgésicos como tipo morfina, meperidina, que son muy potentes, y obviamente pacientes ventilados, ¿no? O en su caso también sedarlos a los pacientes con propofol o midazolam para mantener una ventilación, ¿no? Y obviamente hay que dar profilaxis antitetánica, profilaxis para la trombosis venosa, es decir, podemos dar la noxaparina de bajo peso molecular, también podemos dar prevenir las úlceras de estrés, aquí podemos dar el omeprazol para que no exista úlceras de estrés. No se debe usar antiterapia sistemáticamente rutina, tampoco la utilización de la succinilcolina. ¿Por qué? La succinilcolina, ¿qué te hace? Es libera potasio, entonces provoca mayor hiperpotasemia en los pacientes grandes quemados. Por lo tanto, no es conveniente dar por lo menos tras las 72 horas.
Después sí se puede dar otros relajantes como la tracurio, no hay problema. Y obviamente el riesgo que podemos correr si damos la succinilcolina es la hiperpotasia severa, ¿no? En los pacientes quemados. La fluidoterapia es muy importante, reponer el Ringer lactato, ¿no? Así evitamos la acidosis también, y obviamente la hipercloremia, porque si solo damos solución salina, va a producir hipercloremia, o sea, la acidosis dilucional, ¿no ve? Es importante utilizar la fórmula del glucosado en algunos niños a 5% para evitar la hipoglicemia, ¿no? Pero es bueno utilizar la fórmula de Parkland, ¿no? Para que los grandes quemados se puedan ser manejados. Se puede utilizar coloides, ¿no? Es también otra indicación para uso. Las coloides superficiales, gelatinas de estranos se pueden usar para mantener la bulimia, porque estos pacientes rápido se entran en shock hipovolémico, y entonces estas son otras alternativas, las gelatinas y los almidones, que son polímeros naturales de glucosa que también ayudan a mejorar la hidratación de los pacientes. Esto he dicho, la fórmula de Parkland. Esto se debe hacer en las primeras 24 horas. La fórmula es 4 ml por superficie quemada, incluyendo las superficies superficiales, ¿no? Por kilogramo peso, es decir, ¿cuánto es superficie? Si digamos es 20 por 4 serían 80, digamos pesa 70, sería más o menos 5.600 ml que necesita este paciente en las próximas 24 horas. ¿Qué se hace de 5.000 total? Los cuales la mitad en las 8 horas primero se pasa y la otra mitad restante en las 16 horas del día. Entonces, de lo que has calculado, entonces la mitad en las 8 horas y la otra mitad en las 16 horas. Entonces, de los 5.600, digamos que hemos calculado de este paciente de 70 kilos, ¿no ve que ha perdido más o menos 20% por 4, ¿no? Entonces nos da, y por peso, como lo calculado. Ahora, obviamente hay que aportar, evitar edemas, hipovolemia, ¿no? En la segundo día, pues, los 24 puede dar también coloides, o dependerá de la superficie quemada, ¿no? De 0,3 a 0,7, ¿no? cc por superficie quemada se puede dar como necesidad de utilizar estos coloides, ¿no? El manejo importante es de la sedación en pacientes grandes quemados, ¿no? Aplicar adecuadamente analgesia, sedación, levantar obviamente. Es importante aplicar también sustancias en las quemaduras, ¿no? Entre la sulfadecina, o si no de plata, o si no el pomadas, ¿no? El quemacurán, ¿no? Que nos ayudan a mantener estas y cubrirlas, obviamente, para evitar retracciones, malas cicatrizaciones, etc. Siempre la hidroterapia es lo mejor. Cualquier quemadura superficial, aquí una señora la ha quemado, digamos, con agua aceite caliente o agua hirviente, entonces, agua fría, estéril, ¿no? Es bueno remover y sacar estas ampollas que no sirven, porque debajo de esto se va a hacer pus seguro si lo dejas. Entonces, remover esto y dejar un tejido sano y colocar las pomadas y los apósitos de aplicación, ¿no? Eso es importante. Tratamiento inicial siempre es, obviamente, hacer la limpieza, ver la vía aérea, desnudar al paciente, explorar, que hemos mencionado, la ABC del trauma, obtener una historia clínica, realizar la valoración de cuánto es superficie quemada. Ahora, en cosas necesarias sí se puede colocar sonda Foley, se puede colocar sonda nasogástrica también, intubación, o sea, va a depender de muchas cosas. Los analgésicos van de mucha variedad, ¿no? Desde la dioxadol, desde la novalgina, ¿no? Hasta llegar a los opiáceos, hasta morfina, a estas dosis para calmar el dolor. Obtener siempre el peso del paciente para que todo vaya en relación a kilogramo peso, ¿no? La administración de los analgésicos, la solución también de hidratación. Hay que pedir siempre un paciente con quemadura, análisis de sangre, hemos dicho gasometría, hematocrito, grupo sanguíneo, electrolitos, etcétera, que nos va a hacer mejor el estudio. Se puede pedir también otros exámenes complementarios como radiografía de columna, de tórax, electrocardiograma, ¿no? Con
van viendo, todo esto es importante, la limpieza vital, ¿no? Nunca me coloquen otras sustancias, ¿no? Porque a veces piensa la gente en la casa que solamente con lavar y listo, y después como ven algo blanco le colocan colino. Es un error, ¿no? La pasta dental no sirve para esto, más bien lo va a hacer, lo va a arruinar peor y obviamente no es bueno. Ni tampoco quemaduras por alquitrán se puede aplicar, dice, hielo para favorecer la separación, ¿no? Pero obviamente hay que tener mucho cuidado cuando tengamos este tipo de pacientes, ¿no? Como ven, la hidratación es muy bien, hay que hidratar perfectamente, colocarse siempre todo lo que es bioseguridad, la pomadita que está a base de zinc o hidróxido de zinc, que ayuda mucho a la secación. Siempre cuando ves heridas, quemaduras interdigitales, colocar siempre apósitos que separen esto para no evitar, obviamente, que se pegue o que estén mal cicatrizando después. Peor cuando pacientes tienen lesiones a nivel genital. Entonces, pacientes deben internarse, ¿no? Porque el hecho de hacer las deposiciones, el hecho de hacer catarsis, ¿no? Puede producir una infección importantísima. De todas formas, un buen vendaje es lo bueno. En heridas o en quemaduras, en todo, siempre venden, no coloquen telitas, teladhesivas ahí, no, siempre venden, sean prolijos, no sean tacaños en gastar estos elementos, ¿no? De curación. Las escarectomías siempre vamos a realizar cuando veamos quemaduras ya de tercer grado, donde obviamente hay que hacer escarectomías, ¿no? Peor si hay síndromes compartimentales, fasciotomías, donde tenemos que hacer quirúrgicamente un mejor manejo. También se puede hablar de profilaxis, ¿no? Tétanos, profilaxis para omeprazol, vitamina, elementos de la nutrición. Fíjense, estas son las famosas fasciotomías, donde hay una quemadura importante, donde hay un síndrome compartimental y obviamente hay que mejorar la irrigación de los planos profundos haciendo unos cortes de esta naturaleza. Igual cuando se hace en tórax para que estos músculos torácicos puedan respirar, hacer cortes de fasciotomías para que este paciente pueda tener mejor pronóstico. Es un gran quemado, obviamente intubado. Igual acá tenemos un niño donde se ha hecho una gran quemadura y se ha hecho unas fasciotomías, ¿no? Es importante para permitir, obviamente, no contracción, porque se pone duro, es como un cuero y oprime y provoca síndromes compartimentales. Igual este paciente, mira, gran quemado, que hay que hacer cortes extensos para evitar que haya síndromes compartimentales. Igual acá, ¿no? Cortes extensos. Eso es hacer las famosas fasciotomías, ¿no? Obviamente los ingresos hospitalarios hemos hecho en base a los criterios de gravedad, ¿no? Quemaduras mayores de 2% de superficie corporal total, quemaduras de mayor de 15% en adultos o en niños, ¿no? Afección en la cara, la mano, periné, lesiones, ¿no? Todo esto estamos volviendo a reiterar quienes deben internarse al hospital, ¿no? Y obviamente hay que tener mucho cuidado. Después de esto vamos a hablar quemaduras por electricidad, ¿no? Y ya hemos hablado de quemaduras quemaduras por fuego o por quemaduras por agua quemante, ¿no? Con agua hervida. Y obviamente esto, sí, la próxima clase vamos a hablar de quemaduras por electricidad. Si alguien quiere hablar de las quemaduras, como ven, hemos visto el tratamiento obviamente después del tratamiento acá, estos pacientes van a llegar al injerto, ¿no? Generalmente la sobrevida de estos pacientes fallecen, ¿no? No tienen, porque se van infectando con pseudomonas, con otras bacterias, y eso es un problema también importante de salud pública, porque un costo aproximado millonario, ¿no? De quemaduras que tienen mucho daño, ¿no? Siempre hay que valorar al paciente y obviamente vamos a ver estas posteriores quemaduras por inhalación. Como ven, es importante dentro de las quemaduras siempre tener buenos apósitos, colocar temperaturas, aplicar injertos, procedimientos de injertos, cuándo vamos a colocar injertos en estos pacientes, en el tratamiento que los tópicos, ¿no? A base de muchos tópicos existen, de muchas sustancias, sulfamidas, nitrato de plata, ¿no? Restaurene, filoderma, tantas pomadas que existen para las quemaduras, ¿no? Aquí hay una variedad de tipos de pomadas dérmicas que nos van a facilitar
hacer buen uso adecuado de estos pacientes quemados, ¿no? Hay, ¿no? La sulfatacina de plata, yodopovidona, nitrato de plata, ungüento antimicrobiano, ¿no? Fluidicin con termulón, el benefil dérmico, el Bactigras, también tienen diferentes composiciones y hay que utilizar a estos pacientes para quemaduras, ¿no? Obviamente los cuidados los locales que siempre hay que realizar en estas quemaduras, ¿no? Igual la atención primaria, los injertos. No olviden que los injertos tienen muchas ventajas, ¿no? Son, que nos ayudan, son homoinjertos, heteroinjertos, hay, ¿no? El concepto. Autoinjerto es cuando es del mismo individuo. Holoinjerto o homoinjerto de la misma especie o del cadáver. Y senoinjerto es un heteroinjerto que es de otra especie distinta, por ejemplo, la piel de chancho, digamos. Entonces, son distintos los injertos que se dicen en quemados estos grandes de tercer grado, donde hay que utilizar obviamente indicaciones. Ahora, las indicaciones de los homoinjertos, cuando la piel no alcanza y tarda mucho en cicatrizar, entonces puede facilitar colocar siembra de piel o injerto de la misma persona, ¿no? Rebanando de otra parte del cuerpo sanito y aplicando ahí esa piel que se ha rebanado, ¿no? De otra parte del cuerpo. Epitilizar rápidamente y obviamente las infecciones. Importante los injertos, el paciente está controlado de la infección, es muy importante. Ahora existen injertos de malla que son muy importantes para la parte cosmética y nos ayuda mucho a los pacientes quemados, ¿no? Hay injertos de sustitutos, ¿no? De biológicos, de cadáveres, piel cultiva, ¿no? También se cultiva la piel con pequeñas células y obviamente se va cultivando ese tejido, ¿no? Tratamiento de infecciones quemaduras es importante evitar la sepsis, patogenia de los gérmenes. Generalmente son microorganismos tan positivos que están en la piel y que pueden producir sepsis en las heridas, ¿no? Obviamente también si hay pacientes con muchas quemaduras, obviamente produce también hemorragias, cultivos de las quemaduras, crecimiento de colonias, una serie de procedimientos que hay que tener en cuenta cuando uno hace una curación de herida y ver a estos pacientes grandes quemados. Las heridas frecuentemente a veces se vuelven costras, secas, negras. Por debajo de estas heridas a veces existe pus, entonces hay que hacer las escarectomías, liberar todas esas costras que están ahí. Obviamente hay que ver el contexto clínico, ver fiebre, si hay hipoxia, taquicardia, todos esos conceptos que nos pueden hacer pensar de alguna complicación. La bacteriología es muy importante, hacer cultivos para determinar qué tipo de flora microbiana está, si hay patógenos, estáfilo, estreptococo, o lo peor, las pseudomonas, ¿no? Las cándidas, hongos. Cuando se usa mucho antibióticos, aparecen estas infecciones del sitio de la herida, donde obviamente la quemadura se complica. Obviamente hay que controlar esto, hay drogas que controlan, dependerá del cultivo y antibiograma, prevención obviamente de cuidados, apoyo, tratamiento, todos estos procedimientos químicos, todos los procedimientos de drenaje quirúrgico, de abscesos que pueden tener los pacientes, hay que estar permanentemente en relación entre el cirujano y el cirujano plástico. Obviamente, por rutina, tal vez algunos autores están prefiriendo dar las cefalosporinas de primera generación o los beta-lactámicos o aminoglucósidos, ¿no? Para cubrir anaerobios. Pero en general, cuando son quemaduras pequeñas, mejor no dar antibióticos o la buena curación y buen procedimiento de asepsia, antisepsia. Pero si ves signos de infección, sí utilizar antibióticos. La terapia antibiótica específica basada siempre en el cultivo y antibiograma es lo mejor que podemos nosotros usar científicamente un procedimiento de antibioterapia, ¿no? Las infecciones bacterianas pueden no solamente utilizar no bacterianas, aquí podemos contaminarse la quemadura con virus, entonces podemos utilizar la ciclovir, es un antiviral que nos puede ayudar sobre todo herpes tipo 2, solucionar. Cuando tengamos infecciones por hongos, podemos utilizar el clotrimazol, el miconazol, la anfotericina B, cualquiera de estos nos ayuda muy bien a hacer el tratamiento de hongos, ¿no?
Obviamente la nutrición en pacientes quemados que dan mucho tiempo, sí es importante la nutrición, dar kilocalorías, ¿no? En el adulto 25 kilocalorías como peso, ¿no? Más 40 kilocalorías porcentaje en los niños, ¿no? Y obviamente esto es importante, ¿no? Para pacientes y obviamente conseguir una vía central y hacer una nutrición parenteral en estos casos. Las proteínas también son importantes. No olviden que los grandes quemados pierden proteína y obviamente reparar las proteínas también es importante. A veces se los coloca por vía entérica, nasogástrica. Obviamente se le puede dar proteínas para que por vía nasogástrica se puede dar, ¿no? O tal vez por vía endovenosa, utilizando el aminoplasmal o utilizando proteínas para que mejore el estado del paciente. Y obviamente la terapia física, ocupacional, tratamiento multidisciplinario es importante en un paciente quemado. Y las complicaciones de los pacientes quemados generalmente son gastrointestinales por el hilio y las úlceras, y las colcitas litiásicas, que produce indudablemente un paciente con quemaduras grandes, ¿no? Hilio, ¿por qué? Porque se pierde electrolitos y obviamente se paraliza el intestino y obviamente hay que reponer sobre todo el potasio. Las úlceras por el estrés y esta es una patología por estasis biliar, ¿no? Ocupaciones oculares, también tenemos cicatrices corneales, cataratas, cutáneas, contracción, retracción de las heridas, queloides, cicatriz hipertrófica. No es lo mismo un queloide que una cicatriz hipertrófica, son cosas muy distintas, ¿no? Misceláneas, obviamente las clasificaremos como heterotrópicas, con diotis secundarias a una infección óptica o auricular, y también hiperpigmentaciones que pueden aparecer como complicaciones de una quemadura. Ven acá las retracciones, obviamente quemaduras de tercer grado, se producen este tipo de retracciones horribles, ¿no? Deformantes, igual en el brazo. Lo mejor hubiera sido para evitar esto, obviamente injertos, ¿no? Se puede sacar todo este tejido, ¿no? Y colocar injertos. Evitar estas lesiones horribles de quemaduras por retracción, ¿no? Complicaciones severas. Obviamente vamos a hablar de las quemaduras ya después por otras circunstancias, pero es importante ver las relaciones de las quemaduras de primer grado, ¿no? Aquí estamos de segundo, entonces ya de segundo también es este grado, y obviamente es bueno terminar con que hay muchas cosas que hacer en las quemaduras, no solamente es la parte médica, sino que también es psicológica, es buena hospitalización del paciente, eh, tantos procesos que se pueden mejorar para cuidar a estos pacientes. No olviden que la quemadura es un trauma. Por lo tanto, el ABC es necesario en estos pacientes realizar. La TLS menciona la fórmula de Parkinson, ¿no? Es importante. El resultado total, la mitad de lo que has calculado, pasar en 8 horas y la otra mitad en las 16 restantes. Es conveniente cuando un gran quemador dar rinserlactato, siempre, siempre, siempre. Y ya después los antibióticos, lo demás es importante. Las curaciones diarias es importante. Los baños, estar en tinas, bañar los grandes quemados, la hidratación es muy importante en el manejo. O sea, todos los conceptos de asepsia, antisepsia, no olviden que las heridas, las quemaduras son grandes heridas abiertas, expuestas, donde hay pérdida de elementos de proteínas, electrolitos, etcétera, y el paciente fácilmente se descompensa, ¿no? Entonces, el manejo de un gran quemado es importante. Por eso hay criterios de quemados, hay criterios de extensión, hay varias fórmulas para sacar, y eso es importante manejar a los pacientes, ¿no? Manejar en unidades de quemados, ¿no? El Hospital Santa Bárbara tiene una unidad de quemados, de cirugía plástica, donde maneja muy bien a estos pacientes quemados mayores, ¿no? Quemaduras de gran mayor, más de 20%, ¿no? De quemaduras. Si alguien quiere hablar algo, decir algo, porque la próxima clase va a ser quemaduras por electricidad. Después va a ser quemaduras por hierro, ¿no? Por frío. Doctor, ¿Sí? eh,
¿Es recomendable, doctor, el uso de la arcilla o el barro, digamos, en quemaduras, doctor? No, no, papá. Nosotros somos médicos que tenemos que cambiar, somos personas de cambio. Esos conceptos de utilizar arcilla, barro, café, colino, ¿qué más? Huevo, cáscara de huevo, no sé qué cosas utilizan. No es recomendable usar. Tú sabes los conceptos de asepsia y antisepsia. La arcilla y todo eso están estériles. Primera pregunta. ¿No es cierto? No es recomendable. No es. Ni el café, ni todos los que utilizan. No, por favor, otros hasta cáscara de cebolla, otros elementos están utilizando. Eso, por favor, eso, no, pues eso es que si vos haces esos criterios, no, no estás haciendo un buen manejo. Estás poniendo en riesgo a un paciente que no tenía que ser, ¿no? Otros mastican coca, aculican y lo yutan, digamos, empleando la palabra quechua, ¿no? Lo embarnecen así como la, no, tampoco no se hace. La única cosa recomendable que tú puedes hacer como agente de cambio es utilizar métodos occidentales, los métodos de la medicina, no de la medicina tradicional. ¿Ya? Porque después te pueden, si no has seguido un protocolo establecido como atención al paciente quemado, obviamente también es sancionado. Y eso no es una práctica médica. ¿De acuerdo, Edwin? No es una práctica médica. Sí, doctor. Eh, Más que todo le digo porque más que todo, digamos, en el campo se aplica estos métodos, digamos, de Por eso, primera instancia. por eso eso no es una práctica médica, por eso es de medicina tradicional y todo. Nosotros somos agentes de cambio. Y en ese concepto tenemos que utilizar cosas de cambio, ¿no ve? Que somos como hemos estudiado. ¿Qué tal si a la arcilla le metes tétano? ¿Ah? ¿Qué tal si lo pones, otra infección? Una, una bacteria de una vaca o de un animal silvestre. ¿No, no es una práctica médica. Eso no es recomendable desde el punto de vista negativo. Gracias, doctor. Otra pregunta. Pacientes quemados, grados, tamaño, ¿qué voy a hacer con un paciente tal? ¿No? Ustedes ya tienen que ver. La primera curación es el futuro de su cicatriz de ese paciente. Por eso es necesario hacer una buena curación. Edwin mencionaba, es recomendable utilizar arcilla. ¿Acaso es una buena curación? No, no, ¿eh? También vas a complicar, se va a infectar y obviamente ¿cómo va a quedar ese paciente? Con cicatrices queloideas, retráctiles feas, ¿no es cierto? Porque se ha complicado. Entonces, no es una práctica. Por eso, un paciente quemado, el éxito de esa quemadura es la primera curación. ¿Ya? Por eso, cuando uno va a curar, hágase todos los conceptos de asepsia, antisepsia, lavado de manos, colocado de material estéril, guantes estériles, todo estéril, curen ese paciente. ¿No? No pueden ustedes contaminar a ese paciente. Si se tiene infección, mi profesor siempre dijo, ¿no ve? Los sitios de la herida, las infecciones, alguien tiene la culpa. ¿No ve? Y los primeros culpables es el equipo quirúrgico, el ambiente hospitalario y recién el último en pensar quién es, propios del paciente. ¿Ya? Eso es claro, o sea, que quede claro en su mente de ustedes. ¿Ya? Por eso hay que hacer más estrictamente manejar los conceptos de asepsia y antisepsia, ¿no? Ser estériles, ¿no? Otra pregunta. Ya pues, Doctor, jóvenes, pregunten. una Dime. consultita. En el caso de que
por accidente o por maldad una persona haya ingerido ácido y ese ácido haya quemado, ¿no? su tracto gastrointestinal. ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿O ya es mortal para la persona? ¿Qué se No, haría? mami. Eso vamos a avanzar en la próxima clase, ¿no? De ácidos, quemaduras por sustancias químicas. Eso es otra clase. Después de la electricidad, ahí está, eso, sustancias, otros procesos, lesiones de otras especies. Obviamente, en el caso particular, ya adelantándonos, digamos, al tema. Primer tema, nunca trates de tratar de colocar lavado gástrico, por ejemplo. Porque ¿qué va a hacer con lavado gástrico? Vas a meter, vas a lavar y ¿qué haciendo? De nuevo otra vez está haciendo volver el, el, el ácido, ¿no es cierto?, hacia el mismo lugar, o sea, aumentando la quemadura. Lo que sí se puede hacer es neutralizar la quemadura con una sustancia neutralizante y colocar sonda nasogástrica y tratar de limpiar. Ahora, las lesiones por cáusticos a la larga te provocan estenosis y cáncer. Se dice que más del 25% a los 15 años tienen cáncer de esófago, porque han ingerido, ¿no?, ácido. El ácido te hace una quemadura, no hacia profundidad, hacia extensión te hace, ¿no? Te desnaturaliza en extensión. En cambio, los álcalis te hacen a profundidad. Entonces, ¿cuál es peor? El álcali, para mí es el álcali peor que el ácido. Y ahí los voy a enseñar qué vamos a hacer en estos pacientes con quemaduras por ácidos, por álcalis, ¿no? Por ácido clorhídrico, ácido nítrico, hay tantos ácidos que hay. Entonces hay diferentes comportamientos, ¿no?, de actuación, ¿no? Ese es para la próxima clase, quemaduras por cáusticos. ¿Alguien otra pregunta? Doctor, Dime. consulta. Y dentro de la cirugía, una quemadura, no sé, por algún fallo en el electrobisturí o algo de esa índole. ¿Qué quieres preguntar de eso? ¿Se puede ver alguna quemadura grave o no sé? ¿Qué cosa? Grave, ¿en qué hablamos? Gravedad, estamos hablando de la extensión. Profundidad, estamos hablando de otra cosa, ¿no ven? La gravedad es por la extensión. ¿Cuánto por ciento? No sé. Pero en todo paciente, ¿cómo actúa el cirujano? Para evitar los síndromes compartimentales, hemos dicho las escarectomías o las fasciotomías, ¿no ven? Eso hay que hacer. Eso sí hay que hacer porque lo va a salvar la vida ese paciente. Porque ese paciente, si está con un síndrome compartimental, van a morir los músculos, todo, va a perder, va a amputarse, todo eso. Lo que hay que hacer es descomprimir, ¿no? Sobre todo en quemaduras de tercer grado, ¿no? Eso es lo más importante, hacer las fasciotomías. Ahí nos convocan a nosotros los cirujanos y las fasciotomías se tienen que hacer en forma longitudinal, evitar seccionar estructuras vasculonerviosas, ¿ya? En ese caso sí hay que usar bisturí, como vos dices, ¿no? Pero en las quemaduras superficiales, elimine las ampollas y cúbralo con antisépticos bien hechos, bien estériles, todo. Mientras sea mejor ¿cómo se llama? Como robot o como algo, como jugador de béisbol americano, cúbralo con mayor apósito. Eso así evitas infección, evitas cualquier problema. Pero siempre estéril, ¿no? Eso es lo más importante del manejo. El lavado con agua es lo mejor en quemaduras, ¿no?, de esta naturaleza. Y lo más importante de quemaduras por inhalación, por quemaduras por fuego, es la vía aérea, ¿no? Es lo más importante. Si está quemado, por mucho que el paciente respire mejor, métale tú. Si ves que las fimbres de la nariz está quemado, la boca está gruesa y ves quemadura en el paladar y todo ello, métale tú, porque ese paciente a la hora se va a producir un edema y no va a poder respirar y no va a poder ni meter el tubo. Entonces es importante ese detalle, ¿ya? Aunque esté consciente el paciente, plánchelo con midazolam, con propofol, fentanilo y entúbelo. Entúbelo ese paciente.
Ya después pasará el proceso inflamatorio, ya después desentubarás al paciente, ¿no? Pues hay criterios para intubar, ¿no ve? Les he dado los criterios, ¿no ve? ¿Qué pacientes deben intubar? ¿No? Porque siempre es bueno el manejo del ABC del trauma. Siempre manejen ese concepto. Vía aérea. B, pulmón. C, circulación. D, déficit neurológico. Y E, exposición y control de hipotermia. ¿Alguien más? Bueno, pues, como ya no hay más preguntas, cabalito las 12 en punto. Nos vemos para la próxima clase el día sábado, el día jueves, ¿no? Y la práctica es ácido base, no se olviden chicos, ácido base, pero de un contexto quirúrgico, ¿ya? Por favor, y lean, por favor, para que saquen buena nota. Yo quiero que me saquen buena nota, ¿ya? Lean. Si me responden, coloco buena nota. Si no me responden, ni modo, pues pierden nomás la nota, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más? Nos vemos. Anoche ayer he estado cansado, he estado de turno en el Santa Bárbara, hemos atendido a los pacientes que han llegado al hospital en graves condiciones, pero gracias a Dios hemos logrado salvar las vidas de estos pacientes que llegaron en tan pésimas condiciones. Utilizando todos los conceptos, ¿no? De la TLS, de atención al paciente politraumatizado, todas estas cosas que nosotros estamos viendo, se ve todos los días, ¿no? Por lo tanto, hay que cuidarse. No solamente es la parte de, ¿no? ¿Cuántos? 34 muertos, ¿no? Y 10 pacientes, ¿no? De los 6 que llegaron a Santa Bárbara, estaba de turno, hemos atendido, faltaba manos. Pero al ladito estaban quienes, pacientes con COVID, imagínense. Imagínense la situación que estuvo ayer. Fue realmente una cosa heroica, pero eso es bueno, ¿no? Gracias a Dios están vivos los pacientes, ya se han operado, todo se ha hecho, todo lo que tenía que hacerse. Por eso la hora dorada es importante para atender a estos pacientes politraumatizados, ¿no? Todos los conceptos que hemos hablado, se ve shock, se ve ácido base, manejo electrolítico, pulmones, vía aérea, todo, ¿no? Todo lo que se hace. Por eso es un éxito. Yo me siento feliz porque hemos hecho lo que se tenía que hacer, ¿no? En el turno. Obviamente acompañado con otra doctorita, mi persona, los residentes y toda la dinámica de gente prehospitalaria que ha ido a traer los pacientes, ¿no? Entonces, como ven, el manejo hospitalario es muy importante. Si le da al paciente vivo, no tiene que fallecer en tus manos. Si es que fallece, es que obviamente tenía algún problema serio o en algún momento del protocolo te has olvidado, ¿no? Por eso es importante seguir el protocolo establecido para salvar vidas humanas. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Que Dios siempre los bendiga. Cuídense mucho. Vacúnense, ¿no? Para seguir adelante en esta vida. Hasta mañana y hasta el jueves con los demás alumnos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego.